Amigos y amigas, en estos momentos nos trasladamos hasta la Corte Constitucional, hasta donde se han movilizado varias organizaciones sociales para presentar una acción de inconstitucionalidad por el decreto ejecutivo 741. Comentarles que los exasambleístas Esteban Torres del Partido Social Cristiano y Yesenia Guamaní de la Izquierda Democrática encabezaron ayer miércoles 17 de mayo también una entrega de una demanda por inconstitucionalidad de este decreto, con el cual el presidente Guillermo Lasso disolvió la Asamblea Nacional. Los ex legisladores dijeron que el presidente Lasso argumentó conmoción interna, situación que no se evidencia y que además con su decisión boicoteó el juicio político que se llevaba en su contra por presunto peculado. Fueron claros en señalar que la Corte debe dar un pronunciamiento frente a este tema, pues se podrían estar violando los derechos constitucionales referentes al artículo 148 de la Constitución. Vamos de inmediato con nuestro compañero Rolando Goyes para que nos cuente lo que se está dando en estos momentos en los exteriores de la Corte Constitucional. Rolando, te escuchamos. Corape informa. Aquí en los exteriores de la Corte Constitucional, en donde ya están llegando los representantes de algunas organizaciones sociales y sindicales. Hemos visto que ya han llegado hasta acá Giovanni Atariguana de Unidad Popular, también hemos visto a Nelson Erazo, presidente del Frente Popular, a Neri Padilla de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador, entre algunos que están ya en pocos minutos, se acercarían hasta la Secretaría de aquí de la Corte Constitucional. Como lo mencionas, ayer en horas de la tarde, Esteban Torres junto a Yesenia Guamaní presentaron esta primera acción esta demanda de inconstitucionalidad al decreto 741 con el cual el presidente Guillermo Lasso oficializó la muerte cruzada, por lo cual disolvió la Asamblea Nacional. A la par también, horas de la tarde, conocemos que de parte de algunos legisladores de Pachacuti, como es Dina Farinango, Fernando Cabascango y Mireia Pazmiño, y también la que fue posesionada hace pocos días atrás, la suplente de Peter C., llegaron hasta acá y de la misma manera colocaron esta demanda de inconstitucionalidad al decreto 741. Con esto que se busca es que la Corte Constitucional, los magistrados se puedan convocar de inmediato y puedan analizar este decreto con el cual se ha disuelto la Asamblea Nacional, se ha llamado a elecciones anticipadas en lo referente a presidente, vicepresidente y también asambleístas. Como podemos apreciar, ya existe también intriga también de lo que en pocos minutos más podrán dar a conocer los representantes de las centrales sindicales, también de organizaciones sociales que se encuentran en este lugar. La prensa nacional e internacional se ha dado cita. Está llegando de a poco también. Nosotros les comentamos que ya se encuentran listos aquí los representantes del Frente Popular, Unidad Popular también, quienes serían los que entregan esta demanda de inconstitucionalidad. Se ha mencionado también de parte de la unidad de la Unión Nacional de Educadores, que esta demanda lo que busca es dejar sin efecto lo actuado por el presidente Guillermo Lasso, una vez que recordemos que el pasado 16 de mayo acudió hasta la Asamblea Nacional, ejerció su derecho a la defensa dentro del juicio político que se seguía en su contra y que muy probablemente para este sábado se convocaría el pleno también para decidir el futuro del presidente Guillermo Lasso, si se censuraba o no se lo censuraba. Nosotros vemos que ya están aquí organizándose los representantes del Frente Popular. Como lo mencionamos también al inicio, existe expectativa de la prensa nacional e internacional. En este lugar no existe mayor presencia policial como la tarde de ayer, donde sí se evidenció que un mayor número de policías de grupos especiales estaban aquí en los exteriores resguardando también a esta entidad. El presidente hasta pocos días también de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, en rueda de prensa la tarde de ayer, junto a algunos legisladores, entre ellos Esteban Torres, Yesenia Guamaní, Mireia Pazmiño, mencionaron que esperan que los magistrados en pocos días se convoquen. De hecho, Virgilio Saquicela mencionaba que sería entre este jueves y viernes que los magistrados tendrían que convocarse de forma urgente para poder resolver estas demandas de inconstitucionalidad. Con la que se entregaría este día en pocos minutos sería la tercera al decreto 741
41 que se dio a conocer la mañana de este 17 de mayo a través de una cadena nacional que lo hizo público el presidente Guillermo Lasso en compañía de algunos ministros de Estado, entre ellos el ministro de Gobierno Henry Cucalón, el ministro del Interior Juan Zapata, el ministro de Defensa Luis Lara, entre otros de los funcionarios que lo acompañaron en esta cadena nacional. A la par, también durante lo que fue la mañana de ayer existieron otros pronunciamientos de diferentes bancadas. Una de ellas fue la Unión por la Esperanza. Nosotros, mientras esperamos que lleguen, vamos a ver si podemos dialogar con Nelson Erazo. Estamos en vivo, previo también que ustedes ya entreguen esta demanda de inconstitucionalidad. ¿Qué es lo que esperan de la Corte? Bueno, la Corte, frente al escenario político que hoy estamos viviendo, tiene la obligación de resolver de manera urgente las demandas de inconstitucionalidad que se han presentado frente al decreto presidencial 741 que establece la muerte cruzada, toda vez que el presidente de la República no ha podido demostrar la conmoción social que vive el país o el tema de que estemos en una grave crisis política. Ante esto, evidentemente que carece de fundamentos políticos, carece de legalidad la muerte cruzada planteada por el presidente de la República, y lo que se evidencia es el hecho de que el gobierno nacional busca afianzarse en el poder para desde ahí impulsar las políticas privatizadoras, las políticas neoliberales, busca apropiarse de la seguridad social, incluso ya los anuncios del mismo ministro de Energía que establece de que se eliminarán algunos requisitos para la inversión privada en las empresas estatales, es una evidencia de que van hacia la privatización. Más aún cuando el ministro de Trabajo también ha anunciado el tema de la reforma laboral como el mecanismo para resolver, entre comillas, los problemas que hoy atraviesa el gobierno nacional. Ante eso, se evidencia que la muerte cruzada lo que es simplemente para afirmar el modelo neoliberal en el país, y se pone en riesgo tanto los derechos democráticos, los derechos políticos, los derechos sociales, al igual que también los derechos humanos. Más aún cuando la cúpula del ejército, al igual que también el ministro del Interior, ha hecho declaraciones en contra de la manifestación o de la protesta social. Agradecemos a Nelson Erazo, quien en una primera instancia nos estaba dando a conocer por cuál es esta demanda de inconstitucionalidad al decreto 741 que se dio a conocer la mañana de este 17 de mayo por parte del presidente Guillermo Lasso. Vamos nosotros también a acompañar a los representantes. Vemos a Giovanni Atariwana, dirigente de Unidad Popular, quien está encabezando la entrega de esta demanda de inconstitucionalidad aquí en la Secretaría de la Corte Constitucional. Han mencionado que esperan que en los próximos días los magistrados se pronuncien de inmediato y se pueda dar una respuesta a lo que es este pedido de las organizaciones sindicales, de las organizaciones civiles. Vemos a Giovanni Atariwana, también vemos a Nelson Erazo, presidente del Frente Popular, quien hace pocos minutos conversábamos con él y mencionaba que lo actuado por el presidente Guillermo Lasso es inconstitucional, ya que no se puede probar que existe al momento grave crisis política y menos conmoción interna. Aquí estamos nosotros también en espera. Se ha señalado que una vez que concluya esta entrega de los documentos aquí en la Corte Constitucional, en la Secretaría de la entidad, se procedería a dar declaraciones por parte de los principales dirigentes de las organizaciones sindicales y también de los trabajadores. Muy bien, el día de hoy hemos concurrido conjuntamente con las organizaciones del Frente Popular, la FEGUE, la UNE, Mujeres por el Cambio, la CUCOMITAE, maestros, estudiantes, trabajadores, demandar de la Corte Constitucional el decreto 741 que estableció la muerte cruzada. Lo hacemos porque estamos convencidos que además de ser una medida desesperada, antidemocrática, es un decreto inconstitucional. Este decreto no se sintoniza con lo que establece el 148 de la Constitución porque no ha habido conmoción interna. El hecho de que el presidente de la República esté asustado porque además de tener el rechazo popular, no pudo comprar los votos suficientes
para no ser destituido en el juicio político no es una causal para invocar la muerte cruzada. Hemos solicitado que la Corte, dado la gravedad del asunto, resuelva de manera inmediata, con celeridad, porque está en juego la democracia del país. Y le hemos pedido medidas cautelares, es decir, que mientras resuelve el fondo de manera rápida, efectivamente suspenda los efectos de este decreto, lo que significaría que se active el juicio político y Guillermo Lasso pueda ser destituido. Lo hacemos porque creemos que además la verdadera intención del presidente Lasso es gobernar por 3 o 4 meses vía decreto. Varios de los anuncios que ha hecho nos plantean reforma laboral para quitar derechos a los trabajadores, reformas a la ley de hidrocarburos para privatización y seguramente reformas a la ley de seguridad social para asaltar los fondos del IES y ampliar la edad de jubilación. Ese es el verdadero interés. En cualquier circunstancia, incapaz, autoritario y corrupto, en las calles frente a los decretos leyes, en las cortes reclamando justicia constitucional y, si es del caso, enfrentando las elecciones buscando una alternativa que resuelva los problemas del pueblo. ¿Qué sería? ¿Cuál alternativa? Va a dar una, compañero Nelson. Las distintas organizaciones de trabajadores, la juventud, las mujeres, el movimiento indígena, los distintos actores sociales, demandamos de la Corte Constitucional que se dé una celeridad en la demanda de inconstitucionalidad presentada por las organizaciones del Frente Popular. Está claro para el país que el gobierno nacional, en su desesperación y frente al rechazo de la mayoría del pueblo ecuatoriano, pretende imponer las políticas neoliberales mediante decretos, para lo cual está haciendo uso de manera inconstitucional de la muerte cruzada. Por eso hacemos un llamado a los trabajadores, a la juventud, al movimiento indígena, a los campesinos, a los sectores sociales y populares a defender en las calles los derechos de los trabajadores y los pueblos. No nos amedrentamos frente a las declaraciones del ministro, frente a las declaraciones de quienes hoy, el pueblo ecuatoriano, si rechazamos en las calles las medidas que se están anunciando. El gobierno nacional lo que intenta es apropiarse de las empresas estatales, busca privatizarlas, entregarlas a sus amigos. Lo único que le queda a los trabajadores y los pueblos para enfrentar esta desesperación del gobierno nacional es la gran unidad en las calles como corresponde. Y ahí estábamos escuchando a algunas organizaciones de maestros, estudiantes, mujeres y trabajadores quienes se movilizaron hasta la Corte Constitucional para presentar una acción de inconstitucionalidad por el decreto ejecutivo 741, con el que se disolvió la Asamblea Nacional. Aquí algunos de los voceros señalaron que esta es una medida desesperada e inconstitucional. Así califican la decisión del presidente Guillermo Lasso, por lo que esperan que la Corte deje sin efecto este decreto y que la Asamblea Nacional vuelva y se continúe con el juicio político contra el primer mandatario. Fueron claros en señalar que la Corte debe dar un pronunciamiento rápido frente a este tema. El artículo de la Constitución al cual señalan se viola es el 148, el cual señala: la presidenta o presidente de la República podrá disolver la Asamblea Nacional cuando, a su juicio, ésta se hubiera arrogado funciones que no le competen constitucionalmente, previo dictamen favorable de la Corte Constitucional, o si de forma reiterada e injustificada obstruye la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo, o por grave crisis política y conmoción interna. Esta facultad podrá ser ejercida por una sola vez en los 3 primeros años de su mandato, en un plazo máximo de 7 días después de la publicación del decreto de disolución. El Consejo Nacional Electoral convocará para una misma fecha a elecciones legislativas y presidenciales para el resto de los respectivos periodos. Hasta la instalación de la Asamblea Nacional, el presidente o presidenta de la República podrá, previo dictamen favorable de la Corte Constitucional, expedir decretos leyes de urgencia económica que podrán ser aprobados o derogados por el órgano legislativo. Este es el artículo 148 de la Constitución, la cual algunas organizaciones, y en este caso los ex legisladores que el día de ayer presentaron una acción de inconstitucionalidad, señalan al presidente
presidente Guillermo Lasso Viola, debido a que no existe ninguna conmoción interna ni social en el país, la cual el presidente argumentó se usa para decretar en este caso la muerte cruzada y emitir el decreto ejecutivo 741, con el cual se disuelve la Asamblea Nacional y se convocan inmediatamente a elecciones presidenciales y elecciones legislativas. Comentarles también que el día de ayer desde el CNE se brindó una rueda de prensa. Aquí la presidenta Diana Tamaín señaló que se está trabajando en el cronograma de elecciones para ya dar a conocer cómo sería este proceso. Pidió en este caso también a la población informarse a través de canales oficiales y dio a conocer algunos detalles importantes, por lo que se prevé ya en estos días pues que se dé a conocer el calendario electoral para estas elecciones que se avecinan. Recordarles a las personas que se integran a Ecuador en Contacto que estábamos con un equipo de Corape desde los exteriores de la Corte Constitucional hacia donde se habían movilizado varias organizaciones sociales para presentar una acción de inconstitucionalidad por el decreto ejecutivo 741. Comentarles también que esta no es la única acción de inconstitucionalidad que se ha presentado, pues el día de ayer los exasambleístas Esteban Torres del Partido Social Cristiano y Yesenia Guamaní de Izquierda Democrática también presentaron una ante la Corte Constitucional. Retornamos nuevamente con nuestro compañero Rolando Goyes, que se encuentra en los exteriores de la Corte Constitucional. Rolando, te escuchamos. También están gritándose consignas en contra del gobierno. ¡Fuera Lasso, fuera! ¡Fuera Lasso, fuera! ¡Fuera Lasso, fuera! ¡Fuera Lasso, fuera! ¡Únete, pueblo! ¡Únete a luchar contra este gobierno antipopular! ¡Únete, pueblo! ¡Únete a luchar contra este gobierno antipopular! Giovanni, estamos a nivel nacional. Hoy está colocado una nueva demanda de inconstitucional al decreto 741. Como director nacional de Unidad Popular, en conjunto con la FEWE, la UNE, las organizaciones de mujeres, el Frente Popular, hemos concurrido a demandar la inconstitucionalidad del decreto 741 que emisada. Y lo hacemos porque además de que es una medida desesperada, que tiene una intención oculta de que el presidente se salve del juicio político por corrupción que le seguía a la Asamblea y que quiere gobernar durante varios meses vía decreto para imponernos la eliminación de derechos laborales, asaltar los fondos del IES y eventualmente la privatización del petróleo, la electricidad y la telefonía, es evidente que es inconstitucional este decreto, porque los elementos que establece el 148 no se cumplen, no existe conmoción interna. Vamos a ver si podemos dialogar también con Neri Padilla, quien es presidente de la FEWE Nacional, para que nos ayude, para que nos comente también. Hoy como estudiantes universitarios también están acompañando este proceso. Neri, bienvenido a Corape, a los medios comunitarios, como estudiantes universitarios acompañando también esta presentación de demanda de inconstitucionalidad. Sí, como FEWE Nacional también formamos parte del documento que expresa la demanda de inconstitucionalidad bajo este decreto de muerte cruzada, puesto que las causales descritas en el documento no se expresan en la realidad concreta del país. Y nosotros le decimos a Guillermo Lasso que esta es una medida desesperada que busca agudizar sus políticas de corte neoliberal, las cuales van a ser lesivas para los sectores populares, sociales e históricamente vulnerados del país. Desde la FEWE Nacional hemos sido claros. Vamos a mantenernos movilizados y organizados para defender a la universidad pública, para defender la salud, para defender la vida y un trabajo digno en nuestro país. El presidente de la República se establece como el principal enemigo de la universidad, puesto que la deuda más de 131 millones de dólares no han desembolsado el aumento al FOPEDEUPO en 200 millones de dólares y además no se ha garantizado el libre acceso a la educación superior. Fruto de ello, más de 1.200.000 bachilleres están fuera de las universidades, acrecentando las filas de la desesperanza, acrecentando las filas también del desempleo. Recordemos que hay más de 5 millones de desempleados en nuestro país. Frente a esa coyuntura, planteamos que lo más inmediato, lo más correcto es que Lasso se vaya a su casa. A propósito de esto, mañana ustedes han convocado un plantón al mediodía. Nosotros vamos a tener una reunión
con los compañeros de Transformación Universitaria, con el movimiento estudiantil, para debatir el elemento de la muerte cruzada y cómo esto afecta a la comunidad universitaria en general. Gracias, Rolando, por ese informe desde la Corte Constitucional. Ahí escuchábamos a varios dirigentes quienes se movilizaron hacia este punto para presentar una acción de inconstitucionalidad frente al decreto del presidente Guillermo Lasso con el que se disuelve la Asamblea Nacional, el decreto ejecutivo 741. Pues señalan que en este caso el presidente Guillermo Lasso ha violado el artículo 148 de la Constitución. No existe conmoción interna, señaló uno de los dirigentes, es decir, Giovanni Atariguana, quien se mantiene en que la decisión del presidente Lasso es inconstitucional. Cuestiona que esta se da debido al juicio político que enfrentaba el primer mandatario y debido a que su destitución podría darse. Por su parte, Neri Padilla, dirigente universitario, catalogó a la medida de desesperada y dijo que se mantendrán vigilantes frente a la situación que enfrenta el país. Amigos y amigas, y con esta información nos vamos a una pausa. Al regresar tenemos para compartirles una rueda de prensa que brindó el Frente Unitario Popular, en este caso también frente a la situación que se vive en el país. Ya volvemos.